Bien, continuemos ahora hablando de los amplificadores operacionales, ¿sí? Habíamos definido un amplificador operacional como un amplificador diferencial, ¿sí? Que tenía las entradas diferenciales, tenía una entrada inversora, una entrada no inversora, una tensión diferencial que era la diferencia de estas dos. Acuérdense que siempre estas tensiones de la inversora y no inversora están referidas a masa, y a la salida teníamos una tensión proporcional a esa tensión diferencial. La salida, también toda referida a masa, era igual a la tensión diferencial multiplicada por la ganancia diferencial. Habíamos dicho también que este era un amplificador operacional ideal, era un amplificador de tensión, ¿sí? Donde el amplificador de tensión estaba modelizado por este circuito que tenía una impedancia de entrada infinita, una impedancia de salida cero, ¿sí? Y para nuestro caso, como decía recién, impedancia de entrada infinita, impedancia de salida cero. Esto es una fuente de tensión, acuérdense, la impedancia de salida va en serie y es cero. Una ganancia diferencial infinita, esta AD era infinita, estamos hablando del operacional, ¿sí? Una relación de rechazo del modo común infinita, y si estas dos tensiones estaban puestas a masa, es decir, eran 0 voltios, la tensión acá era igual a 0. Otra de las que definimos fue el ancho de banda, ¿sí? Que es igual a infinito, es decir, el rango de frecuencia para la cual el amplificador se comporta de la misma forma, que por ahora sí es ideal. No hablamos todavía de frecuencia, vamos a hacerlo a partir de la próxima clase. Y entonces ahora vamos a ver ese amplificador ideal, lo vamos a ver como un amplificador real. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de un amplificador operacional que van a usar en los prácticos, que es el LM741. ¿Sí? Fíjense que aparte de las dos entradas, inversora y no inversora, y la salida, acá tenemos 4 patitas más. Dos que son la alimentación de la que hablamos, ¿sí? Entre más B y menos B, ¿sí? Que ahora, a diferencia de los transistores, van a usar dos fuentes de alimentación, ¿sí? Una positiva y otra negativa, porque el cero en la salida, el cero va a estar justo en el medio. Entonces la salida puede excursionar tanto para arriba como para abajo, valores positivos, valores negativos. ¿Se acuerdan que cuando polarizábamos el transistor, el punto medio, el punto de trabajo, lo llevábamos a algún punto de la curva de la recta de carga, de manera que para alterna, a partir del punto, el transistor podía, la salida, excursionar entre un más y un menos, ¿sí? Ahora directamente, esto es más sencillo, alimentamos con una fuente partida, que sería más B y menos B, y a la salida la podemos tener en los dos ejes, es decir, positiva o negativa, sin hacer ninguna otra modificación en el circuito, ¿sí? Este es el integrado, la pastilla donde estaría integrado, donde estaría el amplificador operacional. Es un, fíjense, este puntito negro que está en todos los integrados indica cuál es la patita 1, ¿sí? Entonces acá nos dice la patita 1, ¿sí? Fíjense, es offset null. La patita 2 es la inversora, la pata 3 es la no inversora, 4 es menos BE, que sería menos B, la 5 es el offset null. Estas dos, que ya vamos a ver qué es lo que hacen, entre esta y estas dos, es para anular el offset, ¿sí? La 6 es la salida, la 7 es BCC, y la 8, que dice
ese es no connection. Esto está más que nada está al aire, esta patita no sirve para nada, sino que está para mantener la simetría del integrado. Bien, ahora, fíjense que todo el circuito interno del amplificador operacional tiene 4 etapas, ¿sí? O sea, desde acá hasta acá, internamente hay 4 etapas, ¿sí? El amplificador diferencial, propiamente dicho, un amplificador lineal de alta ganancia, un desplazamiento de nivel, ¿sí? Y un amplificador de salida o de potencia, entre comillas de potencia, porque la potencia es de acuerdo a los valores de potencia que trabaja el operacional. ¿Ya? Ya lo vamos a ver. Bien. Entonces, el circuito interno de este amplificador operacional es el que está acá. ¿Sí? Fíjese, todo este circuito, ¿sí? Que está hecho con transistores, ¿sí? Está acá adentro, internamente. Por supuesto, para nosotros, aparte, para el uso, todo esto va a ser transparente. Lo único que nos va a interesar de la hoja de datos es las conexiones y los valores que vamos a definir enseguida, ¿sí? Entonces acá, en este circuito podemos ver las cuatro etapas que vimos en la transparencia pasada. El amplificador diferencial, un amplificador de alta ganancia, un adaptador o desplazamiento de nivel y el circuito de amplificador a la salida, ¿sí? Fíjense, vamos a analizar sobre todo la entrada y la salida, ¿sí? Las 2 etapas estas. La entrada, fíjense que como habíamos dicho, habíamos estado viendo con transistores, esto no es otra cosa que un amplificador diferencial hecho con transistores, ¿sí? Fíjense, las entradas entran a las bases de los 2 transistores del amplificador diferencial. Todo esto que está aquí abajo, todo este circuito, si ustedes se acuerdan, esquemáticamente habíamos empezado poniendo una resistencia y habíamos dicho que en realidad no va una resistencia, sino que va una fuente de corriente, que tenía mejores características que una resistencia. ¿Sí? Bien, entonces esto que está acá es toda una fuente de corriente. ¿Sí? Entonces, esto es el amplificador diferencial y esta es la fuente de corriente. ¿Se acuerdan que una de las cosas que habíamos dicho para que esto se comporte en forma ideal, que las corrientes de los 2 transistores eran exactamente iguales? Por lo tanto, la corriente por acá tenía que ser igual a la corriente por acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando fabrican todo esto, no todos son ideales y esta corriente puede no ser exactamente igual a esta. Por lo tanto, puede haber alguna diferencia. Entonces, esa diferencia lo que va a provocar a la salida es el offset de salida, que ya vamos a ver qué es el offset, ¿sí? Entonces, para compensar esto, ¿sí? Fíjense lo que tiene acá, que son estas 2 patitas acá, es lo que se llama el offset null, o sea, anular el offset, ¿sí? Lo que se hace acá es poner una resistencia y como estas corrientes van a ser distintas, ¿sí? por la fabricación del circuito, compensamos con este potenciómetro acá, igualamos estas corrientes, ¿sí? Entonces, a mano, por supuesto, corregimos eso, entonces lo que hacemos es igualar estas 2 corrientes y por lo tanto el offset a la salida se corrige, ¿sí? El offset, acuérdense que una de las características de la operacional era que si estas 2 tensiones están en 0 y puestas a masa, la tensión acá era igual a 0, ¿sí? El offset es justamente eso. Cuando yo pongo esto a 0 acá, si el operacional es real, no siempre tengo 0 voltios acá. Entonces lo que hago con esto, corrijo de manera de cuando estas 2 están en serie, en 0, perdón, esta salida está a 0, no que está puesta, sino que tengo que medir 0 voltios acá, ¿sí? Ya lo vamos a definir en las próximas diapositivas. ¿Está? Bien.
Esto en cuanto a la etapa de entrada. Esto, como decíamos, es un amplificador lineal, amplifica esta señal diferencial que tengo acá, ¿sí? Es un amplificador a la salida del diferencial, y toda esta circuitería acá con transistores es lograr la adaptación de nivel, es decir, que cuando tengo 0 acá, tenga 0 a la salida, ¿sí? Por ahora esto no nos interesa y vamos a hablar un poquito sobre la etapa de salida. ¿Sí? Fíjense que la salida, ¿sí?, está, digamos, en el medio entre VCC y menos VEE. ¿Sí? Esto es una tensión positiva y esto es una fuente de alimentación negativa. Y esto estaría en el cero. ¿Sí? Dijimos que la excursión simétrica máxima que podría tener a la salida es que esta tensión vaya hasta VCC o hasta menos VCC. Pero fíjense internamente qué está pasando acá en el amplificador. Esta tensión, para que sea igual a esta, quiere decir que esta tensión y esta tensión tendrían que ser igual a 0. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar? Fíjense, esta es la tensión colector-emisor de este transistor. Supongamos que para máxima salida este transistor está saturado. ¿Sí? Entonces, esta tensión va a ser prácticamente igual a VCC, pero acuérdense que la tensión de saturación de colector-emisor en un transistor de señal era del orden de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, depende del transistor, voltio. Por lo tanto, la tensión que voy a tener acá va a ser esta menos 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. ¿Sí? Y por otro lado, si yo le coloco una carga por acá o no le coloco, por acá está circulando una corriente. ¿Sí? Esa corriente produce una caída de tensión acá. ¿Sí? Y esa tensión acá también se va a restar de VCC con respecto a la salida. Por lo tanto, la salida no va a ser VCC cuando esté saturado al máximo, sino va a ser menos la caída esta, menos la caída esta. Esta caída, ¿sí?, va a depender de la corriente que esté circulando, o sea, de la corriente que le esté sacando la carga a ese amplificador. ¿Sí? Y esta tensión sí puede ser del orden de 1, 2 o hasta 3 voltios. ¿Sí? Depende, por supuesto, el operacional. ¿Sí? Todo lo que dijimos para acá también se cumple para acá. Fíjense que este es un NPN y este es un PNP. Cuando está trabajando en forma negativa la señal, esto trabaja de la misma forma. Por lo tanto, la tensión de saturación acá más la corriente por esta tensión. ¿Sí? Entonces, si bien yo estoy hablando de que esto va a caer, la máxima tensión que voy a tener a la salida va a ser VCC menos 1 o 2 voltios, fíjense, es totalmente relativo a la fuente de alimentación que tengo. Es decir, si yo tengo una fuente de alimentación de 20 voltios, que acá llegue a 19 voltios, no es tan dramático. Pero si la fuente de alimentación es de 5 voltios o es de 3 voltios, ¿sí?, que caiga acá 1 voltio, ¿sí?, ya es significativo. ¿No está? Y como hoy en día la mayoría de los circuitos se está tendiendo a que se alimenten con fuentes con baterías, ¿sí?, no es lo mismo una batería de 12 voltios que una batería de 5 que una batería de 3. ¿Sí? Si tengo una batería de 3 voltios y acá me cae 1 voltio, la excursión simétrica, fíjense todo lo que cambia. ¿Sí? Entonces eso es un problema a tener en cuenta, que de vuelta puede ser un problema como no puede ser un problema. De hecho, vienen amplificadores operacionales que la salida acá no tiene esta configuración, tiene otra configuración, ¿sí?, y por lo tanto esta salida puede excursionar casi al valor de VCC. Cuando digo casi, caen unos cuantos, a lo sumo 1 voltio
de diferencia con esto puede llegar la salida, o menos, ¿sí? Depende del amplificador operacional. Bien, entonces hablando de este, bueno, ahora de haber visto estas consideraciones, vamos a las características o especificaciones técnicas de los amplificadores operacionales. Bien, la primera es la tensión de offset de salida, que se define como es la diferencia de tensión a la salida cuando los dos terminales de entrada están a más, es decir, tenemos esto, ¿sí? ¿Se acuerdan que en un amplificador ideal esto era 0 si esto era 0? Pero ahora, en uno real, esto no es 0 a pesar de que estas dos entradas estén igual a 0, ¿sí? Entonces, esta es la primera característica de la tensión de un amplificador operacional real, es la tensión de offset de salida. ¿Qué tensión tengo a la salida cuando las entradas están puestas a masa? ¿Sí? Esta tensión de offset varía de operacional a operacional, pero por lo general es del orden de los milivoltios, ¿sí? Si bien es una tensión chiquita, pero imagínense que si esta tensión me aparece a la salida y yo acá tengo otra etapa amplificadora, esos milivoltios se van a ir amplificando y a la salida total del circuito, esta tensión de pocos milivoltios multiplicada por toda la ganancia puede llegar a tener corrimientos de tensiones de 1 o más voltios, ¿sí? Es decir, el 0 en vez de tenerlo en 0 voltios, lo tendría en 1 voltio o menos 1 voltio, depende si el offset es positivo o si el offset es negativo. ¿Está? La tensión de offset de entrada. La tensión de offset de entrada es la tensión, ¿sí?, que se debe aplicar entre los terminales de entrada para equilibrar el amplificador, ¿sí? Es decir, yo tengo acá, hago 0 acá y tengo una tensión de offset. ¿Está? Entonces, tengo que corregirla. Para corregirla, le pongo una tensión de offset a la entrada, ¿sí? Ya sea por la pata más o por la pata menos, depende si el offset es positivo o negativo. Esta tensión de offset de entrada es la necesaria para que esta sea igual a 0. Esa es la definición. ¿Está? Variación de la tensión de offset de entrada, ¿sí? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Es la relación entre el cambio de la tensión de offset de entrada y la variación de la temperatura. Lo que me está diciendo es que, supongamos que yo corrijo el offset, ¿sí?, lo tengo en 0, pero estoy dentro del laboratorio a una temperatura ambiente fija. Si yo llevo el circuito a un lugar donde la temperatura es muy alta, el offset que lo tenía en 0, ¿sí?, me va a cambiar, ¿sí? Entonces es cuánto varía de acuerdo a la temperatura que tengo, ¿sí? Obviamente esto cuanto más bajito sea es mejor. Bien. Corriente de polarización de entrada. Es la semisuma de las corrientes separadas que fluyen por los dos terminales de entrada de un amplificador equilibrado, ¿sí? Si yo tengo esto, está equilibrado, ¿sí?, lo tengo los offsets en 0. Si mido la corriente, obviamente de continua, todavía no tenemos señal, que circulan por acá, entonces es la semisuma de esas dos corrientes, ¿sí? IB1 más IB2 sobre 2. Sí, acuérdense que esta sería la corriente de base de los amplificadores diferenciales que tenía la entrada, ¿sí? Idealmente estas dos serían iguales, ¿sí? Idealmente serían iguales, ¿sí? Y divididas por 2, que sería igual a B. Corriente de offset de entrada, ¿sí? Es la diferencia entre las corrientes separadas que entran en los terminales de entrada de un amplificador equilibrado. Es decir, es la diferencia de estas dos corrientes. O sea, la corriente de offset de entrada es I sub I igual a IB1 menos IB2. Si estas dos son iguales, la corriente de offset de entrada es igual a 0. ¿Está? Bien. Recorrido de modo común a la entrada.
es el campo de la señal de entrada de modo común dentro del cual el amplificador diferencial se mantiene lineal. ¿Se acuerdan que a la entrada del amplificador diferencial yo podría tener, habíamos dividido las señales de entrada, la de modo común y la de modo diferencial? La de modo común eran las dos que entraban exactamente iguales por las dos patitas, ¿sí? Es decir que el recorrido de modo común es la máxima tensión de entrada de modo común por la cual el amplificador sigue siendo lineal, ¿sí? Y el recorrido de entrada diferencial es la máxima diferencia de señal que se puede aplicar con seguridad entre los terminales de entrada de un amplificador operacional. O sea, me está dando cuál es la máxima diferencia de potencial que puedo poner entre las entradas de ese operacional, entre la inversora y la no inversora. ¿Cuál es el valor máximo que puedo aplicar sin que el amplificador se dañe? El recorrido de la tensión de salida es la máxima variación de salida que se puede tener sin una distorsión significativa con una resistencia de carga, ¿sí? Es lo que hablábamos recién, ¿sí? ¿Cuál es la máxima tensión para una determinada fuente de alimentación que voy a tener a la salida sin que esa señal se distorsione? Una distorsión, por ejemplo, sería que esté recortada en los picos positivos o negativos. ¿Está? Otra característica es el ancho de banda a plena potencia. Es la frecuencia máxima a la cual se obtiene una senoide cuya amplitud sea el recorrido de la tensión de salida. Es decir, lo que me dice esta característica es, si yo pongo una señal a la entrada de una amplitud tal que no distorsione a la salida, y una vez que la tengo ahí, le voy variando esa frecuencia, ¿sí? El ancho de banda a plena potencia es para la frecuencia para la cual esa señal empieza a variar, ¿sí? Entonces, eso me está dando el ancho de banda a plena potencia, o sea, hasta qué frecuencia el operacional se comporta sin distorsión. ¿Está? Eso lo vamos a ver, como les decía, cuando veamos la parte de respuesta en frecuencia. Relación de rechazo de la alimentación. Es la relación entre la variación de la tensión de offset de entrada y la correspondiente variación de la fuente de alimentación, manteniéndose constantes las tensiones de las demás fuentes. O sea, cuánto varía el offset a la entrada en función de la variación de la fuente de alimentación, o sea, del ripple, la fuente. Ancho de banda de ganancia unidad es el margen de frecuencia desde la corriente continua hasta la frecuencia en que la ganancia del amplificador disminuye hasta la unidad. Esto también, estos parámetros los vamos a ver cuando veamos respuesta en frecuencia. Y otro parámetro importante es el slew rate o tiempo de restablecimiento, que es la evaluación del tiempo de cambio de la tensión de salida del amplificador con ganancia 1. En realidad es lo siguiente, un poco que lo que veíamos como el tiempo de restablecimiento de un diodo, ¿sí? Si yo le pongo a la entrada, al operacional, una señal de este tipo, BI, que cambia de alto a bajo, de bajo a alto, ¿sí? La salida del operacional le va a tomar un cierto tiempo en alcanzar ese estado estable. Entonces, el slew rate es la pendiente de esto, ¿sí? De esto que es, lo que me está diciendo es cuán rápido es ese amplificador operacional para seguir una señal que cambie de esta forma tan rápidamente, ¿sí? Cuando el slew rate es grande, ¿sí? Quiere decir que esto le cuesta más hasta alcanzar el valor final. Y si es rápido, esta curva, esta pendiente, se va más para este lado, ¿sí? O sea, me da una idea de cuán rápido es ese operacional
en cuanto a la frecuencia de trabajo. Bien. Bien, hasta acá son las características que son las que aparecen en los manuales. Y acá una aclaración de acuerdo a de cómo corregimos el offset. ¿Sí? ¿Se acuerdan que una de las características era el offset a la salida del operacional? Fíjense acá, un pequeño ejemplo. Yo tengo un amplificador inversor, ¿sí? Que la entrada estaría puesta acá, o sea, levanto la masa y pongo la señal a la entrada. Lo que estoy viendo acá es el offset que tengo. Saco la señal y pongo esto a masa. Teóricamente, si estas dos entradas están a masa, yo tendría que medir acá 0 voltios, ¿sí? Pero por el offset del operacional, yo puedo estar midiendo algunos milivoltios. Se entiende de vuelta que esto que mido acá es en continua. O sea, para medirlo esto, lo puedo medir con el osciloscopio, ¿sí? Poniéndolo en continua, o con mejor precisión puedo poner un amperímetro, un tester acá, ¿sí? Bien. Entonces habíamos dicho que las patitas de offset null, yo podía poner un potenciómetro entre esas dos patitas y el cursor ponerlo a más VCC o menos VCC, dependiendo si la tensión de offset que tengo acá es positiva o es negativa. ¿Sí? Entonces, moviendo esta tensión acá, que acuérdense entraba en la resistencia del amplificador de instrumentación, del amplificador diferencial, perdón, compensaba las corrientes de cada transistor. Entonces, con el voltímetro acá, voy midiendo y muevo esta tensión, este potenciómetro, hasta ver 0 voltios acá. Una vez que esto está en 0 voltios, a esto lo dejo fijo y ya trabajo con el amplificador. Levanto esta tensión, esta masa, y pongo la señal acá y ya se entiende que a 0 voltios de la señal voy a tener 0 voltios a la salida. ¿Sí? Esto, como les decía, estas dos patitas no todos los operacionales lo tienen. ¿Sí? Hay operacionales que no traen estas dos patitas para corrección del offset. Entonces, tendríamos que corregirla con una red externa. ¿Sí? Por ejemplo, acá, fíjense R1 y R2, esto está masa, y lo que hago acá en la patita más, en vez de poner la masa, le voy a poner la tensión de offset. ¿Sí? Y fíjense, esa tensión de offset, que de vuelta es chiquitita, acuérdense que si el offset de acá es del orden de los milivoltios, la señal que yo tengo que poner acá tiene que ser tal de que ese offset dividido por la ganancia que tengo acá, que es 1 más R2 sobre R1, ¿sí? Sea opuesta en tensión al offset que tengo acá, es decir, que se anule. ¿Tá? Como este offset puede ser negativo o puede ser positivo, entonces yo esta red, fíjense, la voy a alimentar desde más B a menos B con un potenciómetro. Si el potenciómetro está justo en el medio, la tensión en este punto es 0. Si me voy con el potenciómetro, con el cursor hacia el lado positivo, la tensión que aparece acá va a ser positiva, o si me voy para acá, para abajo, para el lado de menos VCC, la tensión esta va a ser negativa. ¿Sí? Y fíjense acá, estas dos resistencias no es otra cosa que un divisor de tensión. Ahora fíjense los valores, esta es de 100 y esta es de 100 ohm y esta es de 100K. ¿Sí? O sea que si yo hago el divisor de tensión acá con la tensión que tengo acá, esta tensión es muy chiquitita. ¿Sí? Es 100 dividido en 110K por la tensión que tengo acá. ¿Sí? Entonces, esto cuando yo lo armo, tengo que poner esta diferencia en la resistencia. No quiere decir que voy a poner siempre 100 y 100K, sino que puedo poner 120 y 120 ohm, 120K, cualquier relación. ¿Sí? Y esto, fíjense que estoy corrigiendo el offset en una etapa no inversora, porque la entrada la voy a tener por acá. Una vez que corrige el offset, levanto la masa y pongo la tensión acá.
que quiero amplificar. Pero si quiero usar un amplificador no inversor, la señal va a entrar por acá. Entonces corrijo el offset por la patita menos. Es decir, pongo acá en esta entrada la corrección del offset. Y fíjense que esta red es la misma que esta. Nada más que acá estoy entrando con una señal chiquita, ¿sí? De manera de hacer cero esto cuando no tengo señal. ¿Está? Y de vuelta ajusto este potenciómetro para obtener el offset acá igual a 0 con señal igual a 0. Después saco esta masa, pongo la señal y ya el amplificador está trabajando sin offset. Bien. Entonces ahora veamos un poco la hoja de datos. El amplificador que vimos recién era el M741, es un amplificador operacional simple. ¿Sí? Fíjense, el chip que de 8 patitas tiene un solo operacional adentro. ¿Sí? Acuérdense que este punto que está marcado en el encapsulado, ¿sí? Me va a servir para reconocer cuál es la patita 1. Y siempre voy en sentido antihorario, contando la patita. ¿Sí? Bien, esto sería de los datos del manual, los máximos valores que puedo aplicarle a ese operacional. Fíjense, la fuente de alimentación, ¿sí? Entre más menos 18 voltios. Entre más menos 18 voltios, ¿sí? Yo puedo elegir la alimentación. Pero no puedo ponerle, por supuesto, 19, 20 o 30 voltios. ¿Sí? Tengo que buscar otro operacional si tengo esas alimentaciones. ¿Sí? Fíjense acá la tensión que la definimos, la tensión de entrada diferencial, la máxima tensión que puedo poner entre las dos patitas, entre el más y menos, ¿sí? Es de 30 voltios, ¿sí? Y la entrada, y la tensión de entrada, esto es por cada patita, más 15 por una y menos 15 por la otra, que diferencial, si yo pongo, me dan los 30 voltios que me dice en modo diferencial. Y fíjense acá, una cosa que les decía cuando estaba al principio, es la potencia de disipación. Fíjense la potencia de disipación que tiene este amplificador, es del orden de los milivatios. ¿Sí? Es decir, que yo no puedo hacer, si bien tiene una etapa de potencia, ¿sí? Pero como les decía, es una potencia cuyos órdenes de valores está manejada dentro de lo que maneja, valga la redundancia, el amplificador operacional. Es decir, que si yo le pongo un parlante a la salida, un amplificador diferencial, obviamente no voy a escuchar nada, ¿sí? Y si quiero aumentarle mucho más, sacar mucha más potencia, se me va a quemar el amplificador, ¿sí? Podría eventualmente ponerlo en un audífono, ¿sí? Por eso los niveles de potencia es importante tenerlo en cuenta para saber en dónde estoy parado y qué es lo que estoy queriendo hacer, ¿sí? Y fíjense acá, esta es la hoja de datos en particular del 741, ¿sí? Y fíjense, estos que están marcados son todas las definiciones que vimos recién. Tensión de offset de entrada, corriente de offset de entrada, corriente de polarización, impedancia de entrada, fíjense que habíamos dicho que era infinita, pero fíjense en el orden de magnitud que tiene, del orden de 2 megahms. Si bien es grande, pero no es infinita. ¿Sí? Y fíjense acá, bueno, la consumición de potencia, que dijimos que esto está en el orden de consumo, es de 50 milivatios, ¿sí? Lo que puede consumir el amplificador. Y fíjense acá el slew rate, que era la velocidad de crecimiento, ¿sí? Es de 0,5 voltios por microsegundo, ¿sí? Que no es un
un operacional rápido, para usarlo para alta frecuencia, sino que uno para audiofrecuencia puede andar bastante bien. Bien. Ahora fíjense este otro operacional, la hoja de datos, y vamos a ver la diferencia que hay con el 741. Fíjense, dice LF356 es el número del operacional y dice amplificador operacional dual JF. ¿Sí? Dual, obviamente acá estamos viendo, se refiere a que en la misma pastilla, fíjense que el tamaño es de 8 pines, ¿sí? Es la misma pastilla, pero adentro, en vez de haber un solo operacional, hay dos operacionales, ¿sí? Es decir, que yo lo puedo trabajar a esto en un circuito, a estos dos operacionales, en forma independiente. Tengo un operacional acá, puede ser un inversor y un no inversor o viceversa, o los dos iguales, ¿sí? Y fíjense acá las patitas, la patita 1 es la salida, la patita 2 y 3 son las entradas inversora y no inversora, la 4 y la 8, ¿sí? Son la fuente de alimentación más B y menos B, y estas 3 son las del otro operacional, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está faltando acá? Las dos patitas que eran el offset, ¿sí? O sea, este integrado no tiene offset para controlarlo desde acá. O sea que si tengo que corregir el offset, tengo que hacer algunas de las realimentaciones de los dos circuitos que vimos recién. ¿Está? Y la otra característica es que dice que es un JFET, ¿sí? Si uno se fija en el manual, en el diagrama interno de este operacional, ¿sí? Fíjense que están las cuatro etapas que vimos: amplificador diferencial, amplificador lineal, desplazamiento de nivel y la etapa de potencia. Ahora, si nos fijamos detalladamente en esta configuración, vemos que el amplificador diferencial, ¿sí?, que en el 741 estaba hecho con amplificadores bipolares de juntura, acá tengo amplificadores FET, ¿sí? Tengo dos amplificadores FET. ¿Y cuál era la diferencia fundamental entre un FET y un transistor bipolar de juntura? ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el transistor bipolar de juntura la corriente de entrada era corriente de base, que puede ser del orden de los microamperes, ¿sí?, o de los mili, ¿sí? En cambio, en un FET, ¿se acuerdan que la corriente de compuerta, ¿sí?, la compuerta era un diodo polarizado en inversa, ¿sí? Por lo tanto, la juntura de ten inversa es una corriente inversa de base de un diodo, ¿sí?, que es mucho más chica que una corriente directa. Por lo tanto, ¿se acuerdan? Esto acá, lo que manejaba el FET era la tensión y no la corriente, ¿sí? Por lo tanto, el consumo de corriente de un transistor FET es mucho menor que un transistor bipolar de juntura. Entonces, al cambiar estos dos transistores por FET, pasan a ser estos operacionales de bajo consumo, ¿sí? Y una de las cosas características que cambia es, aparte del consumo, es la impedancia de entrada que presenta este amplificador, ¿sí? Y fíjense acá en las características eléctricas, ¿sí? La corriente de polarización es del orden de los picoamperes, ¿sí? ¿Sí? De 10 a la menos 12, ¿sí? Y la resistencia de entrada, que era del orden de los megohms, fíjense acá, se va al orden de 10 a la 12, aumenta muchísimo. Entonces, estos transistores FET, ¿sí?, tienen muy bajo consumo, por lo tanto, en la mayoría de los circuitos operacionales están hechos con transistores AFET, que son de bajo consumo. Bien, y por último les quería mostrar, ¿se acuerdan que la clase anterior habíamos hablado de los amplificadores de instrumentación? Que calculamos cómo eran las ganancias y las impedancias de entrada. Y yo les había dicho que
Hoy en día esos amplificadores operacionales, ese amplificador de instrumentación viene integrado en un solo chip, ¿sí? Fíjense, el chip es de 8 patitas, ¿sí? Los 3 operacionales están adentro y tienen ya las resistencias, fíjense, la R2 y R1, en este caso que son las 4 iguales, al hacerlas ya integradas las pueden hacer lo más exacta posible de que sean iguales, ¿sí? Entonces eso, ¿se acuerdan? Mejoraba la relación de rechazo de modo común del amplificador. Y la ganancia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que esto está esquemático, ¿sí? Pero que podía variaba de acuerdo al valor de RG, perdón. Es decir, que cambiando el valor de esta RG, nosotros podíamos tener una ganancia variable, ¿sí? Fíjense, acá está la ganancia en función de RG. Entonces, si yo acá pongo un potenciómetro, cambiando el valor de esta RG, podría cambiar la ganancia. Entonces, a ese mismo amplificador, ¿sí? Yo podría tener un amplificador para distintas señales biológicas, ¿sí? Como lo que dice acá, SG, EG, EMG, ¿sí? O señales respiratorias, que todas tienen distintas amplitudes. Por lo tanto, necesitaría distintas ganancias para poder amplificarlas. Supongamos que la quiero llevar al orden del voltio acá, y algunas son una de EEG es del orden de los microvoltios y la de SG del orden de los milivoltios. Entonces ahí las ganancias son del orden de 1000. ¿Sí? Entonces yo podría con un mismo circuito, cambiando este valor de resistencia, cambiar la ganancia. ¿Sí? Y como les decía, puedo poner un potenciómetro acá o puedo poner una llave acá con varias resistencias e ir cambiando la ganancia. ¿Sí? Entonces fíjense, este amplificador que es de entrada FET, lo que vimos recién, de bajo consumo, baja potencia, es un amplificador de instrumentación. Y las aplicaciones típicas acá, fíjense que son para señales fisiológicas. ¿Está? Bien. Con esto terminamos la clase de hoy y nos vemos en la siguiente.